Vamos a analizar de forma comparativa las ideas de los mercantilistas y de los fisiócratas, que fueron las primeras ideas económicas que, a pesar de que surgieron hace muchísimos años, aún siguen vigentes. Empezaremos con el mercantilismo. Bien, el mercantilismo no es una teoría económica en sí, sino más bien un conjunto de ideas que se desarrollaron en Europa entre los siglos XV al XVIII. Uno de sus pilares fue la creencia de que los países que quisieran mantener una posición hegemónica en el contexto internacional y desarrollaran su poder, debían acumular riqueza en forma de oro y metales preciosos. La forma en la que obtenían estos metales preciosos eran diversas. Por ejemplo, a través del comercio exterior, es decir, el intercambio de bienes con otros países. Además, la extracción de oro y de plata en los países colonizados de América. O bien por la piratería, que consistía en atacar en los mares a los buques mercantes de otros países para arrebatarles el oro y la plata que trasladaban. Los mercantilistas estaban a favor de que los reyes tuvieran amplias facultades y poderes. Para ellos, el Estado debía ocuparse en reglamentar las diferentes actividades económicas. Para que quedara en la economía local una cantidad mayor de metales preciosos, sostenían que el reino debía ser capaz de vender a otros más de lo que los demás reinos pudieran venderles a ellos, y así generar la riqueza del reino. En otras palabras, las exportaciones, o sea, las ventas al exterior, debían superar a las importaciones, que son las compras que se realizan a otros países. El Estado debía proteger a los mercaderes nacionales y a su producción local, evitando que ingresaran al país productos extranjeros similares a los que se producían allí. Esta actitud de defensa a la producción nacional mediante la regulación del ingreso de mercaderías extranjeras se llama proteccionismo. La escuela fisiocrática surgió en Francia en el siglo XVIII y su nombre proviene de una combinación de palabras que significa gobierno de la naturaleza. Estos pensadores entendían que la única actividad humana capaz de producir una nueva riqueza, es decir, agregar un nuevo valor, era la agricultura. El resto de las actividades económicas, tales como la industria o el comercio, eran consideradas estériles o no productivas. Siendo que consideraban a la actividad de la agricultura como la única productiva, pensaban que no se debía cobrar impuestos a las clases estériles. Por eso impulsaron un impuesto único al campo. Con esta medida beneficiaron indirectamente al desarrollo de la actividad industrial. En materia de comercio exterior, los fisiócratas se oponían al pensamiento mercantilista y por ese motivo rechazaban las medidas proteccionistas y las regulaciones del intercambio mundial. Esta idea se sintetiza en una frase histórica: dejar hacer, dejar pasar. El mundo se las arregla solo. Ellos consideraban que la excesiva regulación del Estado, sus prohibiciones, los controles, los límites de la producción y cualquier otra intervención impedía el buen funcionamiento de la economía. Incluso, toda intervención para corregir la desigualdad de un país no estaba justificado en el pensamiento fisiócrata. En este cuadro comparativo podemos ver claramente las principales diferencias o
los puntos que pensaban distintos. Por ejemplo, la política económica, el origen de las riquezas, el papel del Estado, ¿sí? Entonces, vemos claramente cómo estas primeras ideas económicas, ¿sí?, dieron origen a esta rivalidad, ¿sí?, a este River Boca, a este yin-yang de la economía histórica, ¿sí? Por un lado, pensamientos en el que el Estado debe tener un papel principal en la economía, y otro pensamiento en el que se prefiere que el Estado tenga un lugar secundario, ¿sí?, que no participe tanto en la actividad económica. Bien, vamos a seguir viendo esta dualidad que hay en la economía con otros pensadores, pero este fue el origen, ¿sí? De aquí en más se desarrollaron otras corrientes de pensamiento que profundizaron más o menos en estos pensamientos, pero básicamente esta es una de las principales diferencias en el pensamiento económico. Más adelante, con otros videos, vamos a seguir profundizando esos temas. Bien, espero que les haya sido útil y que lo puedan tener como modo de consulta. Gracias.